Sí, perfecto, Jimmy. Un Muy saludo a bien. usted, un saludo al equipo que tiene ahí en el medio de comunicación. También un saludo a toda la gente del país. Creo que en las últimas semanas nuestro cantón Montecristi ha estado, bueno, en el Ujú. debate sobre el tema de las instalaciones de los radares, ¿no? Así Creo es. que es importante, Jimmy, arrancar con el tema de, primero, que nosotros no nos oponemos a las instalaciones de radares que sirvan para la protección y la seguridad aérea y el control de las avionetas con destinos no regulados, ¿no? Ujú. Lo que ocurre es que hay antecedentes frente al tema de la conservación y protección del cerro, que es una lucha que nuestras comunidades, nosotros en el cantón, hemos luchado durante toda la vida. Es decir, la defensa del cerro, del patrimonio, ha sido una lucha constante desde las canteras del 98, desde 1998 la explotación minera en las faldas del cerro. Y ahora se da el tema y la inconformidad y el Ujú. reclamo justo de la ciudadanía al ver que a mediados de junio, del mes de julio, jóvenes que suben al Cerro de Montecristi se encuentran con un escenario como este, ¿no? No sé si Ujú. me alcanzan a ver Sí, sí, se la ve, se ve, se destrucción y ve. la deforestación de 3 áreas en la parte del Cerro de Montecristi. Claro. Es decir, estas imágenes lógicamente se hacen viral y la gente, los ciudadanos, nosotros como ciudadanos, comenzamos un reclamo Ya. sobre la destrucción del cerro. Economista, perdón de Está el disculpe la interrupción para preguntarle algunas cosas. Siendo como es sin duda, pues un sitio maravilloso en el entorno natural manabita, el Cerro de Montecristi, ¿por qué nunca fue declarado eh, patrimonio o zona protegida por el Ministerio de Ambiente? Mira, hay un registro oficial de 1996 que le declara como bosque, como área de bosque y vegetación de bosque protector. Ujú. Ese es un bosque primario. Y hay una declaratoria de la Asamblea Nacional, pero esta declaratoria declara a la ciudad de Montecristi y sus áreas de influencia patrimonio natural, cultural, histórico de la nación. Ya. Y de ahí en esta resolución establecía que el gobierno nacional tenía que hacer los estudios, los análisis de impacto ambiental y arqueológicos de los cerros Jaboncillo, Ya. Cerro de Oca y Cerro Montecristi. Lamentablemente, en ese proceso no se avanzó. Entonces, por tal razón, de una u otra forma, quizás queda un vacío en la parte legal que le hacen que no le consideren al cerro como un bosque patrimonio, que no se le Ujú. considere tanto como patrimonio cultural. Pero Claro. sabemos la importancia que tiene el Cerro de Montecristi en la conservación principalmente del ecosistema, es decir, el cerro, la bruma costera, toda la nube costera que viene, las nubes que vienen en la parte del mar, se concentran en la parte alta del cerro, en la parte donde en estos momentos está siendo deforestada. Ya. Ese sistema hace que el cerro se convierta en un captador de agua y esa misma agua es el agua que reciben las comunidades que en estos momentos están defendiendo legalmente, constitucionalmente, aparados en los artículos 71 de la Constitución y en el artículo 98 del derecho de resistencia sobre la defensa y protección del Cerro de Montecristi, ¿no? Ujú. Entonces, aquí lo que existió, mi querido Jimmy, y la gente del país, se saltaron los debidos procesos, ¿no? Primero hacen la afectación en el cerro, después el 20 de julio el municipio emite una resolución para dar permiso a la Ajá. intervención cuando ya el área estaba intervenida. Ujú. Ahora, economista, pero mediante decreto ejecutivo 157, ayer, si no me equivoco, el gobierno ya declaró a los cerros de Montecristi y San Isidro área reservada militar de defensa. En este sentido, si ya ha sido declarado, digámoslo así, una área de seguridad nacional, ¿qué puede hacer los ciudadanos que, por las razones que usted expone, se oponen a que allí se instalen las antenas? Los radares, perdón, los En ese, radares, los radares. los radares. Sí, en ese sentido, en primera instancia, nosotros, primero que no nos oponemos a la instalación de radares. Segundo, que desde la ciudadanía presentamos algunas alternativas. Las alternativas siempre fueron visualizar el Cerro La Chispa, que de casualidad que el Cerro La Chispa en Barranco Prieto existen instalaciones de radares, es decir, también no hay una verdadera información y hacen ver como que Manabí, Montecristi está totalmente desprotegida y que no hay radares que protejan el espacio aéreo. Es decir, hay radares instalados en esta misma zona, en Barranco Prieto hay un radar de alto alcance que se instaló en el 2017
Es un radar que se es considerado uno de los mejores de Sudamérica, de un radar 3D, marca Indra, de modelo Landsat, y además en el tema en el puerto de Manta, en el aeropuerto de Manta, existen radares que son utilizados de uso civil y de uso militar. Es decir, sí han existido radares y nunca nos hemos opuesto a los montecristenses, porque los radares están en territorios comunales. Es decir, siempre hemos dado favor al tema. Lo que habíamos considerado de alternativa, que se tome en consideración el Cerro La Chispa o el Cerro Jaboncillo, considerando que si es por un tema de altura, por un tema de estrategia, el Cerro Jaboncillo tiene 650 metros sobre el nivel del mar y el Cerro de Montecristi tiene 600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, el Cerro Jaboncillo es un cerro que ya está intervenido con antenas satelitales de uso de internet, de uso de telefonías, de uso de televisión. Entonces, esa es una área, consideramos una área que tenga menor impacto. Lo que nosotros hemos buscado siempre, Jimmy, es que se considere el menor impacto ambiental y que se busque una zona que sea de menos impacto ambiental, ¿no? Ahora con la declaratoria y con la declaratoria que se declara al Cerro de Montecristi como área de protección de seguridad nacional, lógicamente es un llamado primeramente al gobierno, al presidente Lazo en este sentido, y a todas las instituciones de manavistas, en este caso las universidades, a la ciudadanía, a la socialización amplia sobre este tema. Creemos nosotros que como comunidad, como pueblo de Montecristi, necesitamos de una u otra forma llegar a acuerdos, es decir, ver cuál va a ser en sí el rol que va a tener en este caso el Cerro de Montecristi, cómo se va a tener esa convivencia con los montecristenses en este sentido. Economista, bueno, si los expertos pues, de las Fuerzas Armadas, sabiendo que había instalación de antenas, como usted lo manifiesta en el Cerro Jaboncillo, sabiendo que hay la opción del Cerro La Chispa, por algo han de haber escogido el Cerro de Montecristi. No quiero tomar partido, pero pregunto, por algo será que eligieron el Cerro de Montecristi. A lo mejor es estratégicamente más factible poder detectar, con menos dificultad a lo mejor poder detectar sin la interferencia de las antenas que son para otra cosa, para internet, el paso de vuelos irregulares. ¿No será por eso? Eso es lo que faltaba de la socialización. El problema, Jimmy, fue que nunca existió la socialización previa. Nunca se le llamó a la comunidad a socializar los proyectos. Es decir, yo creo que ahí hubo un error de parte del Estado, del gobierno, frente al tema de socialización. Es decir, nunca se socializó el tema, se pretende construir una área de una base de radares en la parte del cerro. El Cerro de Montecristi es de conocimiento público, que es un cerro que le pertenece a todos, un bien público. Es decir, es un cerro donde cientos de visitantes llegan cada semana a hacer ecoturismo, a visitar la flora y la fauna de este ecosistema, de este bosque primario. Entonces, por tal razón se necesitaba, Jimmy, siempre se necesitó la socialización. Yo creo que aquí existieron, es decir, en los debidos procesos existieron fallas, porque tenían que haber primero hecho la socialización. Pero una pregunta, economista, si esas antenas tenían ya el visto bueno, el permiso, la autorización del municipio, pregunto, ¿el municipio no hizo ningún proceso de socialización? ¿No los invitó a los comuneros a conversar, a informarles, a decirles los beneficios, etcétera, etcétera? Nunca. Jamás, Jimmy, y eso es lo que generó la confusión, o se ha generado la confusión. Primero destruyeron la parte del cerro, primero talaron los tres tramos. Después de que esto se hace viral en redes, ahí hacen una resolución, dan permiso y después quieren socializar. Entonces, se hicieron los procesos totalmente mal. Entonces, la comunidad, lógicamente, este injusto reclamo, sentimos que se siente vulnerados los derechos en el tema de la naturaleza, los derechos principalmente de vivir un ambiente sano, ecológicamente bien equilibrado. El cerro es un ecosistema muy frágil, Jimmy. Y si los cerros se talan, se cortan los árboles y las raíces, no hacen el sistema de compactar la tierra. Ya en Montecristi existieron deslizamientos de tierra, o el sector de la Kennedy quedó afectada por los fenómenos del Niño. Es decir, entonces sí hay afectación en la parte ambiental y eso es lo que tenían que haber socializado. Es decir, ver el impacto ambiental que sean mínimos, pero tenían que haberlo hecho antes, consideramos nosotros, ¿no? Economista, Omar Jaén le saluda, buenos días. Le quiero hacer una consulta y con todo respeto del caso, pero es
es algo que está ahí sobre este tema. Cuando en cierta parte de la opinión pública, la gente se entera que hay un grupo de personas que se están oponiendo a, o no que se oponen, sino que al menos no estaba muy claro el tema de la instalación de unos radares en el Cerro Montecristi. Hay personas que dicen, ¿qué pasa ahí? ¿A qué se debe esa oposición? Y indudablemente hay gente que vincula a estas personas que se oponen a los radares a temas de narcotráfico. Se dicen, a lo mejor les están pagando o, en el peor de los casos, los están amenazando. O sea que los narcotraficantes están amenazando a comuneros para que vayan a protestar. Hay realidades... Omar, ¿qué tal? Un saludo. Economista, con todo respeto del caso. Sí, un saludo, Omar. Mire, primero que no existe absolutamente ni amenaza ni financiamiento de nada de narcotraficantes, absolutamente nada. Esto es una lucha primeramente que nace desde los antecedentes son estos. La gente del Montecristi urbano, porque el Cerro de Montecristi convive con la parte urbana y con la parte rural. Montecristi urbano salimos a las calles, salimos a decirle a las autoridades, al alcalde que explique, que dé los motivos por qué la intervención del Cerro de Montecristi. Luego este plano pasa al tema de las comunidades. ¿Pero por qué pasa el tema de las comunidades? Porque es en la parte de las comunidades, en la parte de las comunidades, donde se pretenden construir una vía que da acceso a la parte alta del cerro. Entonces las comunidades participan y se vuelven defensores. Las comunidades siempre han sido defensores del cerro. Las comunidades han convivido a las faldas del cerro. Son 29 comunidades que se han articulado y se han pronunciado en defensa del Cerro de Montecristi. Esto es una acción netamente ciudadana, es una acción netamente de la gente que es campesina, de la gente obrero. Hay madres, le ves en la foto, hay evidencia en los videos, hay abuelos, hay padres de familia, hay amas de casa, hay profesionales, hay artistas. Es decir, esa es una lucha de la ciudadanía. Y yo le caracterizo, es una forma y es el escenario ideal para que el Estado, para que el gobierno entre a socializar. Es decir, a que nos den a conocer, que nos expliquen. Es decir, aquí no existe nada de nos han hecho ver en manera como que si unas cuantas o el Cantón Montecristi está a favor de actos ilícitos vinculados al narcotráfico. Mentira, jamás. Perfecto. Los montecristenses somos gente honesta, trabajadoras, gente que la misma historia lo indica, es decir, que hemos aportado a las grandes transformaciones del país. Entonces, ese escenario más bien está fuera de contexto. Sí invitamos a la prensa nacional, invitamos incluso a ustedes a que nos visiten nuestras comunidades y vean la realidad de nuestra gente, ¿no? Lo que la gente estamos reclamando es algo justo. Insisto, le reitero, y que era una pregunta que se la debía hacer, porque hay un sector de la población que dice, con esta situación, y yo entiendo lo que es una causa ecologista. Ahora, último interrogante, economista. Ya ayer el presidente de la República firma este decreto, el radar va porque va. O sea, pase lo que pase, el radar va porque va. ¿Ustedes qué respuesta van a tener? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a solicitar? ¿O ya el tema que pase nomás? Omar, estamos solicitando primero que se sigan con los diálogos. Nosotros creemos que, a pesar de la declaratoria del decreto, es necesario el diálogo. Es decir, es necesario el diálogo la comunidad, la población de Montecristi, la academia, el Estado como Estado, para llegar, es decir, a los mejores consensos. Segundo, que creemos que es necesario que el Cerro de Montecristi se siga conservando. Es importante, es vital para la vida. Es decir, las Fuerzas Armadas tienen que tener la gran responsabilidad y ser ellos los guardianes, en este caso, del cerro. Es decir, ser ellos aquellos que conserven y protejan el cerro. E incluso pedimos nosotros, estamos solicitando, que separen las explotaciones de las canteras. Es decir, que sean las Fuerzas Armadas, que esta lucha que ha tenido la comunidad por más de 20 años, que hemos tenido por más de 20 años en la explotación minera, que sean por último las Fuerzas Armadas que rompan con el tema de la explotación de las mineras. Es decir, se tiene que llegar a diálogos y nosotros no creemos que la vía es oponernos totalmente y que exista un Estado autoritario que diga que esto se hace, sino que se entre en un plano de un consenso, de un diálogo, donde se minimicen cualquier impacto, donde se aclare cualquier duda que tengamos los ciudadanos, la gente de las comunidades. Es por el bien de todos. Es decir, creemos que la seguridad nacional es un bien del país, pero también creemos que la seguridad, la convivencia pacífica de nuestras comunidades y nuestro pueblo también está enmarcado en aquellos derechos. Bien, muchas gracias, economista. Adrián Pazmiño, activista que ha participado con su opinión
en el marco del debate por la instalación del radar en el Cerro San Isidro, en el Cerro Montecristi. Que tenga usted un buen día, economista. Muy amable. Gracias Jimmy, gracias por el espacio. Era muy importante que el pueblo del país sepa, ¿no?, que no solo nos oponemos por capricho o porque nos financian espacios ilícitos, sino que hay una lucha de años en nuestras comunidades y una lucha legítima por defensa de la vida, por defensa del ser. Y queremos que esta se continúe, que se mantenga. Si ahora es el gobierno, son las Fuerzas Armadas, que ellos también formen parte de esta protección de este ecosistema frágil, único, que nos brinda ese Montecristi, ese rincón que tenemos nosotros, la convivencia, y es algo que nos motiva mucho como montecristenses, ¿no? Gracias, Jimmy, por el espacio. Un buen día.